principales de ictus cerebral. Las CBC pueden dividirse en dos grandes capítulos en razón de la naturaleza de la lesión. Por un lado, las lesiones isquémicas e infartos, y por otro, las hemorragias. Se pueden dar una combinación de ambas lesiones, infartos hemorrágicos, lo que no es raro en el caso de los infartos de origen embólico o venoso. En realidad, una mayoría de infartos tienen algún componente hemorrágico si se estudian minuciosamente, sea en la autopsia o sea en resonancia magnética. Pero solo en unos pocos, alrededor del 10% es el componente hemorrágico relevante desde el punto de vista clínico por añadir más gravedad a la evolución del caso. También puede darse la combinación de infartos y hemorragias en diferentes vasculopatías y vasculitis, como en la hipertensión arterial y síndrome de Sneddon, síndrome de Moya-Moya, amiloidosis, aneurismas psicóticos y en la hemorragia subaracnoidea. El reparto proporcional de estos diferentes tipos de EBC varía mucho según la procedencia de las estadísticas, pero varios estudios de campo realizados en los últimos años en ciudades o regiones diferentes han permitido precisarlo con bastante detalle y constancia. El número de ictus de naturaleza no precisada se incrementa con la edad, pues a los pacientes muy ancianos con frecuencia solo se les ve a domicilio o en centros no especializados y no se les practica exploraciones complementarias. Hay un estudio en la comunidad de Segovia en el que se practicó a todos los casos incidentes sospechosos de accidente isquémico transitorio o infarto parcial. La incidencia anual fue de 80 en 100.000. En el 30% de los pacientes con AIT se demostró un infarto en la TAC. También se ha podido precisar la mortalidad global de los ictus gracias a esos estudios comunitarios que obvian errores de las poblaciones que son seleccionadas para ser remitidas a los hospitales, en los cuales a su vez las series son distintas si se trata de un hospital general o con servicios especializados. Distribución porcentual de los diferentes tipos de ictus en estudios de población. Ataques isquémicos transitorios 15-20%. La mayoría son infartos extensos corticales. También infartos lacunares, hemorragias cerebrales, hemorragia subaracnoidea y naturaleza no precisada. Mortalidad de la fase aguda de los ictus cerebrales en un hospital general. De pacientes de 1356, mortalidad 16%. Mortalidad infartos 13%. Mortalidad hemorragias 99%. La causa de mortalidad neurológica 42%. No neurológica 49%, como neumonías y cardiopatías. Entonces son mortalidad de la fase aguda de los ictus cerebrales. No neurológica 49%, muerte súbita y otras indeterminadas 9%. La mortalidad en la fase aguda siempre es mayor y más precoz entre las hemorragias que en los infartos. Esto se debe a la mayor rapidez con que se desarrolla la hipertensión intracraneal y la compresión del tronco cerebral. La mortalidad a medio plazo, 6 meses, es de origen cardiopulmonar en alrededor del 60% de los pacientes. Insuficiencia cardíaca 35%, neumonía 15%, tromboembolismo pulmonar 10%. Un problema ético delicado es el de no reanimar ni aplicar medidas extraordinarias de tratamiento a los pacientes con ictus catastróficos, sean isquémicos o hemorrágicos. Enfermedades vasculares cerebrales isquémicas, fisiopatología del flujo sanguíneo cerebral. El cerebro recibe aproximadamente un 20% del volumen sanguíneo circulante. La circulación cerebral es en gran parte independiente de la presión de perfusión, por lo que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante a pesar de que haya oscilaciones muy importantes en la presión arterial. Es preciso que la presión arterial sistólica descienda por bajo de 60 milímetros para que disminuya el flujo sanguíneo. La sistólica, si llega a 60, ya disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Esta autonomía estos son cuadros de relación entre la presión arterial y el flujo sanguíneo cerebral. Presión arterial media 25-75. Aquí son los normotensos y acá los hipertensos. La presión parcial
circulación cerebral respecto a de la sistémica constituye el concepto de autorregulación cerebral. La estabilidad del flujo sanguíneo cerebral se consigue mediante variaciones del calibre de las arteriolas y capilares de la microcirculación que responden a factores neurales y bioquímicos. Responden especialmente a la presión de CO2 y el pH. La respuesta de los capilares de la microcirculación cerebral es bastante diferente a los de la circulación sistémica. Otros dos factores esenciales en la regulación del flujo sanguíneo cerebral son la viscosidad sanguínea y la capacidad transportadora de oxígeno. El flujo sanguíneo cerebral medio es de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto y puede incrementarse en unos 20 mililitros mediante fármacos vasodilatadores. Por ejemplo, acetazolamida, que es un inhibidor potente de la anhidrasa carbónica. El flujo sanguíneo cerebral tiene variaciones regionales y suele ser en condiciones de reposo un 30% mayor en la región frontal. El flujo va acoplado al metabolismo neuronal. Aumenta con la activación neuronal fisiológica, por ejemplo, en la región frontotemporal izquierda al hablar, o patológica, por ejemplo, durante una crisis epiléptica. Disminuye con la depresión funcional neuronal, por ejemplo, durante una crisis de migraña clásica o en los focos epilépticos en estado intercrítico. El flujo sanguíneo cerebral está abolido globalmente en la muerte cerebral, aunque se mantenga la circulación sistémica. El nivel de isquemia potencialmente reversible sin daño tisular se sitúa entre 10 a 20 mililitros por 100 gramos por minuto. El nivel de isquemia potencialmente reversible es cuando aún tiene 10 a 20 mililitros por 100 gramos minuto. En estos niveles hay una caída de la energía y depresión funcional, pero no se destruyen las neuronas. Por debajo de 10 mililitros se produce la necrosis o apoptosis irreversibles. En los focos isquémicos se puede observar un desacoplamiento entre la actividad neuronal y el flujo sanguíneo. Desacoplamiento. Puede haber áreas de perfusión de lujo con baja actividad metabólica y sin embargo perfusión incrementada, o de penumbra con perfusión muy baja y alta extracción regional de oxígeno. Todos estos datos se obtienen con el estudio mediante tomografía de emisión de positrones PET. En los sitios isquémicos se puede dar el fenómeno de disquisis, que consiste en la disminución del flujo y del metabolismo en una zona cerebral a distancia de otra zona de isquemia. Por ejemplo, en el hemisferio cerebeloso contralateral a un infarto hemisférico cerebral, o en la corteza cerebral del mismo lado de un infarto lacunar capsulotalámico. Las diasquisis se interpreta como una reducción funcional secundaria a distancia en una zona con conexiones anatómicas con el área lesionada primariamente. Tanto la PET como la SPECT detectan la diasquisis, que se ha intentado utilizar como indicador pronóstico de la evolución de los infartos, pero los resultados han sido contradictorios, en general negativos. Los conocimientos fisiopatológicos experimentales y clínicos sobre el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo neuronal en el foco isquémico han mejorado mucho en los últimos años. Se conoce con cierta precisión la cascada de acontecimientos que ocurren en el foco isquémico y que se puede resumir en 4 puntos principales: la entrada intracelular masiva de calcio, la caída de la energía, la acumulación de radicales libres y la acción deleteria. Un resumen de los hallazgos de la PET scan en la fisiopatología de la isquemia cerebral. Los estadios 2 y 3 corresponden a la llamada circulación de miseria, justo suficiente para mantener la viabilidad tisular del parénquima. Parte del parénquima se encuentra en ese momento en penumbra isquémica potencialmente reversible. En el estadio 5 corresponde a la circulación del lujo.
no aumenta la perfusión de un tejido ya necrótico y carente de actividad metabólica. En estadio primario hay isquemia. El flujo sanguíneo ha aumentado. El consumo normal, la fracción de extracción normal. Segundo, oligoemia compensada. Disminuido, normal, aumentada. Tercero, isquemia verdadera. Muy disminuido, aumentada al máximo. Infarto, un cuarto. Flujo disminuido, consumo medio disminuido y la fracción de extracción de oxígeno disminuida. Y el quinto, reperfusión, aumentado el flujo sanguíneo cerebral, el consumo medio de O2 disminuido y la fracción de extracción de oxígeno disminuido. Los aminoácidos excitotóxicos, todo lo cual da lugar a la destrucción neuronal. La muerte celular, especialmente la neuronal producida por la isquemia, se atribuyó tradicionalmente a un mecanismo de necrosis en el que intervendrían las regulaciones de los iones, y en particular del calcio, y la activación de receptores excitotóxicos. Pero se incrementan recientemente los datos experimentales que apoyan el que, al menos en las áreas de penumbra o de isquemia crítica, la muerte neuronal se puede producir más bien por el mecanismo de apoptosis. Conforme se incrementa el conocimiento sobre los múltiples mecanismos que intervienen en el daño tisular isquémico cerebral, aumenta exponencialmente el número de sustancias con un hipotético efecto citoprotector que pudiera ser útiles para reducir las consecuencias de la hipoxia. Entre ellas están, esperando demostrar clínicamente su utilidad, varios inhibidores enzimáticos como lubeluzole, inactivadores o moduladores de los canales de sodio y calcio, agentes reductores de los canales libres, inhibidores de la peroxidación lipídica como el epsilon, y factores neurotróficos, transfermin. La pérdida del funcionamiento de las bombas iónicas permite la acumulación extracelular de potasio y la despolarización de las membranas con liberación de glutamato y otros neurotransmisores. En teoría, es contra cada uno de estos pasos fisiopatológicos que una terapia de fundamento científico tendría que orientarse para reducir al mínimo las consecuencias de la isquemia. Por el contrario, el que sería objetivo en principio más inmediato y evidente para mejorar la situación de un foco isquémico, como es el de restaurar el flujo interrumpido, se ha demostrado repetidamente tanto en clínica como en modelos experimentales que pueden tener consecuencias negativas, daño por reperfusión. Sería lógico pensar que un área de penumbra isquémica, el incremento del flujo por medios quirúrgicos, como desobstrucción de una arteria ocluida, o farmacológicos, fibrinólisis, permitiría restaurar una situación fisiológica normal y evitar la necrosis definitiva de la mayor parte de los tejidos cerebrales aún viable. Pero lejos de ser así, la reperfusión de un tejido cerebral en situación metabólica límite incrementada, la acidosis tisular y la producción de metabolitos neurotóxicos incrementa. Este tejido incrementa la acidosis tisular y la producción de metabolitos neurotóxicos. De ahí que la terapéutica de una situación isquémica aguda al cerebro, si no es en los primeros minutos, no se parece a la de cualquier otro tejido, en la que el objetivo inmediato es restaurar el flujo. Pasado este tiempo, el tratamiento debe orientarse sobre todo hacia la neuroprotección, combatiendo los trastornos metabólicos que conducen a la necrosis o apoptosis celular. Aunque lo ideal es que el tratamiento neuroprotector comenzara también lo más precozmente posible. Así pues, en la patología de la isquemia cerebral hay dos factores esenciales: el flujo y el tiempo, que dan lugar a dos umbrales. Ambos factores se pueden medir y cuantificar más o menos exactamente en los modelos experimentales de isquemia y determinar cuáles son los umbrales límite de flujo y de tiempo y la relación entre ellos. Se puede idear un modelo de flujo cero o de flujo límite y determinar el tiempo exacto hasta la aparición de la necrosis tisular y medir la extensión a áreas corticales y subcorticales en la oclusión experimental aguda de la arteria cerebral media. Los ganglios basales son más sensibles a la isquemia y presentan signos histológicos de infarto a los 30 minutos.
y la corteza cerebral entre 60 y 90 minutos. Los datos así obtenidos son muy difíciles de extrapolar a la clínica humana, en donde no se puede determinar ni controlar las variables del flujo cerebral. De la dificultad de comprobar la eficacia de los tratamientos en la fase aguda de la isquemia cerebral. Se ha dado en llamar ventana terapéutica al breve plazo de tiempo tras la isquemia y antes de la destrucción irreversible del tejido nervioso, durante el cual sería posible una actuación terapéutica eficaz. Recuerdo anatómico de la vascularización cerebral. El cerebro recibe 4 ejes vasculares, 2 carótidas internas y 2 vertebrales, las cuales se unen para formar el tronco basilar. Cada carótida irriga los 2/3 anteriores de cada hemisferio cerebral, mientras que el sistema vertebrovascular irriga el tercio posterior de los hemisferios, gran parte de los tálamos, tronco cerebral y el cerebelo. Entre los ejes vasculares principales se establecen numerosas anastomosis y redes de circulación colateral. En el cuello, las ramas musculares permiten comunicar la carótida externa por la arteria occipital con las arterias vertebrales. En el globo ocular se comunica la arteria carótida externa a través de la facial con la carótida interna a través de la oftálmica. En la superficie córtico-meningia se establecen anastomosis entre todos los territorios arteriales. En la circulación anterior entre cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, en la circulación posterior entre las arterias cerebelosas superior, media e inferior. En la base del cerebro, a través del polígono de Willis, se comunica el territorio carotídeo con el vértebro basilar a través de la comunicante posterior y la carótida derecha con la izquierda a través de la comunicante anterior. Si el polígono es anatómicamente regular, permite la suplencia en todos los sentidos del territorio anterior al posterior y del lado derecho al izquierdo. Los 3 primeros tipos de anastomosis, aunque se observa frecuentemente en las arteriografías, tienen un factor funcional relativo y muchas veces no impiden la aparición de un infarto. La comunicación de más valor de suplencia es la se establece en el polígono de Willis. Pero el polígono de Willis es anatómicamente imperfecto en el 60% de personas. En casos extremos, un eje vascular puede estar completamente aislado de los otros, sin posibilidad de suplencia en caso de su oclusión. El valor funcional de las anastomosis es mayor cuando la oclusión arterial se realiza muy lentamente en los vasos del cuello, como es el caso de los pacientes ateromatosos, en los que no es raro observar arterias completamente ocluidas en pacientes asintomáticos. En las oclusiones muy agudas y del territorio intracraneal, embolias en la arteria cerebral media, la utilidad de las anastomosis es mínima. Etiopatogenia de los ictus isquémicos. El listado de causas posibles de isquemia cerebral es muy extenso, pero las más frecuentes y que producen más del 90% de los ictus isquémicos son el tromboembolismo ateromatoso, la arteriosclerosis de los vasos de pequeño calibre, perforantes, y las embolias de origen cardíaco. El reparto proporcional de estas causas es diferente según el tratamiento de los pacientes, en particular por la edad. Las estadísticas publicadas son difíciles de comparar porque el límite de edad para considerar jóvenes a los pacientes se ha tomado arbitrariamente a los de 40, 45 o 50 años. En los pacientes más jóvenes, por debajo de 40 años, el porcentaje de causas inhabituales, alteraciones congénitas de la coagulación, vasculitis o displasias arteriales, es mayor. El dato más importante en este segmento de edad es alto porcentaje de pacientes que oscila entre 20 a 30% según las series, en el que no se llega a establecer un diagnóstico etiológico muy exhaustivo que sea el protocolo de estudio. En contrapartida, la recurrencia de los ictus isquémicos en personas jóvenes es netamente inferior, 1 a 1.2% anual, respecto al riesgo general, que se calcula en un 7% anual. En la franja de los 45, 50 y 55 años, la hipertensión, la diabetes, las cardiopatías, el alcoholismo y el tabaquismo, factores predisponentes a la aterotrombosis precoz, son ya las causas principales de los ictus. Lo mismo que en las personas de edad avanzada. En una serie española reciente, el reparto de los factores predisponentes entre los pacientes con ataques isquémicos transitorios o infartos,
leves fue del siguiente: hipertensión 50%, tabaquismo 20%, fibrilación auricular 20%, hipercolesterolemia de 17%, diabetes 15%, isquemia coronaria 12%, isquemia periférica 3%. Vamos a ver las figuras. Ramas arteriales cerebrales principales y su distribución en las superficies externa e interna de los hemisferios cerebrales. Tenemos aquí el área motora, el área sensitiva, el área de Wernicke, el área de Broca. Por ejemplo, empezando por aquí, el área de Broca, arteria cerebral media, el área frontoorbital, arteria frontoorbital externa, frontal, ramas de la arteria cerebral anterior, arteria en candelabro, prerolándica, rolándica y postrolándica. Territorio límite, arteria parietal externa, arteria supramarginal, arteria pliegue curvo, territorio límite, ramas de la arteria cerebral posterior, arteria temporal posterior externa, arteria temporal anterior externa. Corte. Los colores también. El color blanco arriba ha sido arteria cerebral media, y en esta zona más oscura arteria cerebral posterior. Aquí en este corte continúa. Aquí hay un pequeño sombreado, y en el corte penetrando la arteria cerebral anterior, donde encontramos la arteria frontal inferior interna, la arteria frontal superior interna, arteria calloso marginal, arteria pericallosa, arteria parietal interna, territorio límite, arteria occipital interna, área visual, arteria calcárea, arteria temporal posterior interna, arteria temporal anterior interna, y arteria cerebral posterior y arteria cerebral anterior. Aquí está el hipocampo, el tálamo, el mesencéfalo. Territorios arteriales principales en un corte coronal de los hemisferios cerebrales. Las abreviaturas aquí, por ejemplo, son territorios arteriales principales: territorio del hipocampo, núcleo pallidum, putamen, arteria cerebral posterior, tálamo, cápsula interna, cuerpo calloso, arteria coroidea anterior, arteria cerebral posterior, arterias lentículo estriada cerebral media,
arteria cerebral anterior, arteria cerebral media. Y aquí las áreas motoras, el pie, la pierna, el muslo, el tronco, el brazo, la mano, la cara, la boca, la lengua, faringe. Aquí también territorios arteriales principales en un corte horizontal de los hemisferios cerebrales. Aquí en el frontal, arteria cerebral anterior, arteria coroidea anterior, arteria cerebral media, arterias lenticuloestriadas cerebral media, arteria cerebral posterior, el cuerpo calloso, núcleo caudado, área de Broca, putamen, cápsula interna, tálamo, área visual primaria, radiaciones ópticas, área de Wernicke. Aterotrombosis. Las placas de ateroma se forman en la capa íntima de todas las arterias de tamaño mediano o grande. Se localizan preferentemente en los ostium o bifurcaciones de las carótidas vertebrales, tronco basilar y arterias cerebrales medias en relación con el estrés hemodinámico. La lesión más precoz es la estría grasa, compuesta de macrófagos cargados de colesterol, el LDL, que eleva la íntima difusamente y es reconocible ya en la infancia. En una segunda etapa aparece la placa fibrosa debido al crecimiento añadido de fibras musculares inconectivas, recubierto del endotelio aún intacto. En la tercera etapa las placas se complican por calcificaciones, hemorragias intraplaca, rotura del endotelio con ulceración y trombos añadidos. En esta fase producen ictus por ocluir el vaso, sobre todo por embolia arteria-arteria de los fragmentos de la placa o de los trombos sobreañadidos. Estas etapas no significan un proceso de devolución obligada. El desarrollo de una placa de ateroma es un proceso dinámico sujeto no solo a factores locales de la pared arterial, sino también de la sangre, generales y exógenos. La ateromatosis del callado de la aorta, con la presencia de trombos móviles frágiles, se ha confirmado como una fuente embolígena muy importante y accesible al diagnóstico mediante eco transesofágico. La hiperlipidemia es un factor bien establecido favorecedor de la ateromatosis y de la isquemia tanto coronaria como carotidia, especialmente de la primera. El perfil compuesto de una cifra total de colesterol elevada, con la tasa de LDL alta y la de HDL baja, constituye un factor comprobado de predisposición isquémica. También existe relación positiva entre el riesgo de enfermedad ateromatosa y el ser portador del alelo E4, la ApoE, una glicoproteína importante en la homeostasis del colesterol y en el catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Oclusión de las arterias de pequeño calibre perforantes. Este mecanismo está en la base
Estos son imágenes de territorios principales de las arterias cerebelosas y el tronco basilar. Arteria cerebelosa superior. En las abreviaturas, pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio, pedúnculo cerebeloso inferior, lemnisco medio, vía piramidal, fascículo longitudinal medial. Pedúnculo cerebeloso superior medio, vía piramidal, arteria cerebelosa anterior inferior, fascículo longitudinal medial, flóculo, arteria cerebelosa posterior inferior, arterias perforantes del tronco basilar o de la vertebral, arteria cerebelosa superior, arteria cerebelosa antero inferior, arteria cerebelosa posterior inferior. Aquí la arteria cerebelosa anterior inferior, la arteria cerebelosa posterior inferior, arterias perforantes del tronco basilar o de la vértebra o de la vertebral. Estas son las arterias aferentes del cerebro y circuitos compensadores. Los números indican el lugar de la obstrucción y las flechas con el mismo número el sentido del flujo compensador, en ese caso 1, aquí, obstrucción de la arteria subclavia con robo al sistema vertebrovascular. Obstrucción de la arteria subclavia. Esa es la subclavia. Va por acá. Obstrucción proximal 2. Acá era el primero 1. Acá 2. Obstrucción proximal, ostión, de la arteria vertebral o de la carótida interna. Se pone en juego el nódulo anastomótico muscular. Del cuello que se forma entre las ramas musculares de la vertebral, las arterias cervicales. Y la arteria occipital de la carótida interna.
Este nudo anastomoso funciona en cualquier sentido. 3. Obstrucción de la carótida interna en su origen en el cuello. La anastomosis más común es la que se forma alrededor del globo ocular, entre la arteria facial de la carótida externa y la arteria oftálmica, que invierte su flujo y devuelve sangre a la carótida interna. Cuatro. Obstrucción de la porción distal, sifón, de la carótida interna. En este caso la suplencia se puede hacer por el polígono de Willis, que funciona en cualquier sentido. 5. Obstrucción del origen de la arteria cerebral media. En este caso la suplencia solo se puede hacer por las anastomosis corticales con la arteria cerebral anterior o posterior. 6. Obstrucción del tronco basilar. La revascularización se puede hacer por la comunicante posterior o por las anastomosis corticales entre las ramas de la arteria cerebrosa posterior inferior y cerebral superior. Esta es comunicante. Este es cerebral anterior. No, callado aórtico. Subclavia. Carótida primitiva. B. Arteria vertebral. Arterias cervicales. Arterias musculares de la nuca. Arterias musculares de la nuca. Carótida interna. Carótida primitiva. Tronco basilar. Cerebral posterior. Cerebrosa superior. Polígono de Willis. Comunicante anterior. Oftálmica. Cerebral media. Cerebral anterior. Polígono de Willis anatómicamente normal en visión axial de angio-resonancia magnética. B. Angio-resonancia magnética de los 4 troncos carótidas vertebrales aferentes al cerebro. Eficacia de la arteria comunicante anterior.
En la angio-RM se aprecia en un caso de oclusión de la carótida derecha el flujo desde el hemisferio izquierdo al derecho a través de la comunicante anterior. C. Eficacia de la arteria comunicante anterior. En la angioresonancia magnética se aprecia en un caso de oclusión de la carótida derecha el flujo desde el hemisferio izquierdo al derecho a través de la comunicante anterior. Panarteriografía de un paciente con oclusión de ambas carótidas internas en el cuello y de la vertebral derecha que no se inyecta. Toda la circulación cerebral se alimenta de la vertebral izquierda a través del polígono de Willis y débilmente a través de una carótida externa. Etiología de los ataques isquémicos transitorios e infartos cerebrales. Causas frecuentes: tromboembolismo ateromatoso, embolias de origen cardíaco, arterioloesclerosis de vasos perforantes. Causas infrecuentes: arteritis, sífilis, borreliosis, meningitis tuberculosa o de otro tipo, enfermedades sistémicas o por drogas, aneurisma disecante de aorta o de troncos supraórticos, hipoxia global, shock y otras crisis hemodinámicas, iatrogenia, cateterismo, angiografía, cirugía cardiovascular, migraña complicada, hernias cerebrales, embolias diversas, aritmia paradójica de origen venoso, enfermedades hematológicas, anemia de células falciformes, poliglobulia y policitemia vera, síndrome del anticuerpo, antifosfolípido primario, anticoagulante lúpico, trombocitemia, coagulación intravascular, linfoma endovascular, disfibrinogenemia, hiperfibrinogenemia, déficit de proteína C y S y de trombina 3, resistencia a la proteína C activada. Son las enfermedades hematológicas, trombosis venosas y tromboflebitis cerebrales, oclusión arterial traumática, arteriopatías idiopáticas, arteriopatías infantojuveniles y síndrome de Moya-Moya, síndrome de Sneddon, displasia fibromuscular, síndrome de Susak, arteriopatías familiares, CADASIL, angiopatía cerebral amiloidea, anticonceptivos orales, alcoholismo agudo, homocistinuria, enfermedad de Fabry, citopatías mitocondriales. Esquema de los diferentes tipos de placa de ateroma en la bifurcación carotidia. En 1, placa lisa. En 2, placa estenosante. En 3, placa ulcerada, que desprende fragmentos embólicos. En 4, oclusión de la luz por un trombo adherido a la placa. Angio, resonancia magnética de una disección de carótida interna. Estenosis, disección. Luz falsa, hematoma intramural. Luz verdadera. Vamos a leer donde nos habíamos quedado.
Los infartos lacunares. Estábamos diciendo. Estábamos en el recuerdo anatómico de la vascularización cerebral. El cerebro recibe 4 ejes vasculares, 2 carótidas internas y 2 vertebrales, las cuales se unen para formar el tronco basilar. Cada carótida irriga los 2 tercios anteriores de cada hemisferio cerebral, mientras que el sistema vertebro-basilar irriga el tercio posterior de los hemisferios, gran parte de los tálamos, tronco cerebral y cerebelo. Entre los ejes vasculares, los principales se establecen numerosas anastomosis y redes de circulación colateral. Luego, la etiopatogenia de los ictus isquémicos son el tromboembolismo ateromatoso, las arteriosclerosis de los vasos pequeños de calibre perforantes y las embolias de origen cardíaco. Son las causas principales del ictus. Lo mismo que en las personas de edad avanzada, en una serie española, ¿verdad? Aterotrombosis, las placas de ateroma se forman en la capa íntima. La oclusión de las arterias de pequeño calibre perforantes. Este mecanismo está en la base de los infartos lacunares y también en algunas de las lesiones isquémicas de los territorios subcorticales. La base patológica de la oclusión de las arterias perforantes es variada. Se acepta que la arteriosclerosis hipertensiva es la más común, pero también está documentada la oclusión por microateromas, lipohialinosis y microembolias de origen arterial o cardíaco, aunque estas ocluyen con mucha mayor frecuencia las arterias de gran calibre. Embolias de origen cardíaco. La importancia del corazón como fuente de embolias e ictus isquémicos no cesa de crecer conforme se refinan los estudios cardiológicos en los pacientes con ictus cerebral. No todas las cardiopatías tienen igual capacidad de producir embolias cerebrales o sistémicas. La enfermedad coronaria y la hipertrofia ventricular izquierda se asocian claramente. También la enfermedad coronaria y hipertrofia ventricular izquierda se asocian claramente con un mayor riesgo de ictus cerebral, pero posiblemente por otros mecanismos que la embolia, a no ser que se asocien a infarto con trombo mural o segmento acinético o insuficiencia cardíaca congestiva. El agujero oval permeable y la calcificación del anillo mitral se asocian a mayor riesgo embólico, pero posiblemente son solo significativos en personas jóvenes o con ictus de etiología incierta. Cuanto mayor sea el agujero oval, mayor es el riesgo de embolia paradójica. La importancia del prolapso de la válvula mitral en la producción de embolias cerebrales ha crecido conforme se han hecho más estudios epidemiológicos que demuestran que es una anomalía muy prevalente en la población en general. Hoy día se considera que el prolapso simple de la válvula mitral sin otras anomalías estructurales o del ritmo cardíaco no es causa de embolia cerebral. El aneurisma del septo interauricular es una anomalía cuya importancia como fuente embolígena está por definir con exactitud. Debe encontrarse como mínimo una protrusión de más de 10 milímetros del aneurisma sobre el plano del tabique atrial. La mitad de los aneurismas detectados por ECO-T no se visualiza por ECO-TT. El hallazgo de trombos en el aneurisma es excepcional, por lo que su capacidad embolígena se debe relacionar con otros factores. Es muy frecuente encontrar asociados al aneurisma otros defectos del tabique, como foramen oval permeable. La fibrilación auricular crónica es una causa muy prevalente de embolia de origen cardíaco. Las personas con fibrilación auricular
tienen un riesgo 7 veces mayor de embolia cerebral, incluso en ausencia de otros factores como la hipertensión arterial. La fibrilación auricular crónica incrementa más el riesgo de embolia que la fibrilación paroxística. El infarto agudo de miocardio como causa de ictus embólico es admitido sin discusión, pero nunca se ha definido con seguridad qué tipo de infarto agudo de miocardio comporta un riesgo más elevado. Se admite que los infartos anteriores extensos son más embolígenos. Aunque no todos los estudios son concordantes en este punto, la mayoría de las embolias se producen en los primeros días tras el infarto agudo de miocardio y la coexistencia de una fibrilación auricular crónica o nueva es posiblemente un factor más importante que la existencia de un trombo mural. Los estudios más modernos indican que la incidencia de embolias en la fase aguda del infarto de miocardio declina, lo cual es posible que se deba, aunque no está probado, a la generalización del tratamiento con fibrinolíticos y aspirina. Arteritis. Las arteritis en todas sus variedades pueden producir isquemia e infarto cerebral, pero además de ser de por sí enfermedades raras, solo en un porcentaje pequeño dentro de cada una de ellas ocurren complicaciones cerebrales. El diagnóstico depende de cada caso, en cada caso del contexto clínico en el que ocurren enfermedades sistémicas o de las pruebas de laboratorio, arteritis en la neurosífilis u otra enfermedad infecciosa. Un caso especial lo constituye la llamada arteritis aislada del sistema nervioso central. Los pacientes presentan infartos repetidos, cefaleas, deterioro cognitivo, aumento de células y proteínas en el líquido cefalorraquídeo e imágenes de irregularidad de las paredes arteriales en la arteriografía. El diagnóstico definitivo solo se puede hacer por la biopsia meningocortical. En la resonancia magnética se observa en algunos casos una intensa hiperseñal difusa de la sustancia blanca. El tratamiento con ciclofosfamida consigue detener la evolución en algunos casos. En el curso del herpes zóster se puede observar infartos cerebrales por arteritis. La arteritis puede afectar las arterias grandes y da lugar a un infarto extenso. Esto se puede observar en herpes zóster oftálmico con arteritis de la carótida adyacente. La arteritis tiene tendencia a ocurrir pasados varios días o semanas de la fase eruptiva de la enfermedad. Esta secuencia de acontecimientos hace relativamente fácil el diagnóstico, el cual es mucho más difícil si el cuadro clínico es atípico. Tal es así cuando, en lugar de producirse una inflamación de una arteria grande, se produce una arteritis difusa de pequeñas arterias, lo que da lugar a un síndrome progresivo en lugar de ictal, e incluso oscilante, que hace pensar más en una encefalitis que en una patología isquémica. Del mismo modo, el diagnóstico es problemático si falta el antecedente de la erupción cutánea y no se alcanza más que por el estudio de las arterias en la biopsia, en las cuales se encuentra DNA y antígenos específicos del virus. Aneurismas disecantes de aorta o de troncos supraórticos. La disección de la aorta descendente puede producir isquemia de la médula manifestada por una paraplegia aguda. La disección de la aorta ascendente y del callado puede producir isquemia cerebral cuando compromete los orificios de salida de las carótidas o vertebrales. La disección de las propias arterias carótidas y vertebrales causa de ictus isquémico cerebral, que puede ser leve o muy grave. Su frecuencia real es desconocida, pero gracias a la proliferación de los nuevos métodos de exploración incruenta, como ecodoppler y angioresonancia magnética, se están diagnosticando con una frecuencia creciente. En cuanto a citología, las disecciones pueden ser traumáticas, como desgarros durante manipulaciones o tracciones cervicales, estrangulamientos o golpes directos, o no traumáticas, a las que se suele denominar espontáneas. Estas disecciones espontáneas pueden facilitarse por la hipertensión arterial o por enfermedades de las paredes arteriales como necrosis quística de la capa media o displasia fibromuscular. A su vez, estas anomalías arteriales pueden ser parte de un síndrome más complejo de enfermedad del tejido conectivo, como el de Ehlers-Danlos o el de Marfan, o el de pseudoxantoma elástico, el riñón poliquístico o el déficit de alfa-1 quimiotripsina. Hay una predisposición familiar a las disecciones arteriales aún en ausencia de uno de estos síndromes. Por razones no muy bien conocidas, algunas disecciones de las arterias carótidas se asocian a infartos renales en un contexto de un síndrome general con gran fatiga y elevación de la BSG, que puede preceder a la clínica neurológica.
También se han descrito disecciones de las arterias carótidas y vertebrales en el curso de infecciones amigdalofaringias, quizá por propagación de la inflamación a la pared de las arterias. Desde el punto de vista anatómico, la disección puede ser subintimal o subapendicial. Es posible que la disección subintimal produzca isquemia u oclusión de la arteria más frecuentemente que la subapendicial. Tanto en la disección de la carótida como de la vertebral, el primer síntoma suele ser el dolor. En la disección de la carótida, el dolor se percibe en la porción lateral del cuello carotidina y con frecuencia irradiado al ojo o a la frente. En la disección de la vertebral, el dolor suele ser en la parte posterior del cuello y la nuca. Los síntomas de isquemia serán los propios del territorio correspondiente. Hay que tener en cuenta que tanto en el caso de la carótida como en la vertebral pueden faltar los síntomas de isquemia cerebral. En el caso de la disección carótida hay un sufrimiento de los pares craneales adyacentes a la arteria en la mayoría de las ocasiones. El mecanismo de esta apariencia de los pares craneales es probablemente doble, o por estiramiento o por isquemia. Esquemáticamente se puede decir que los pacientes suelen tener o bien un síndrome de pares oculomotores que incluye un síndrome de Horner u oftalmoparesia, o bien un síndrome de pares vulvares, casi siempre con paresia de la lengua y con afectación de los pares 9, 10, 11. Las disecciones arteriales producen imágenes muy características en las diferentes técnicas de imagen. En la angiografía convencional, la arteria se suele estrechar de manera progresiva en un trayecto largo y termina en pico de flauta. Y si la arteria se llega a ocluir completamente, si la luz no se cierra del todo, se observa que tras el trayecto de la disección durante el cual la imagen de la arteria suele ser irregular, el diámetro de la luz normal de la arteria se recupera bastante bruscamente. Puede haber émbolos distales a la disección y en algunos casos esa embolización distal es el verdadero mecanismo de la isquemia y no tanto la estenosis producida por la hematoma intramural de la arteria. Tanto en el ecodoppler como en la resonancia magnética convencional y en la angioresonancia magnética se pueden apreciar a la vez la estenosis de la arteria, la falsa luz y el hematoma intramural. No está indicado ningún tratamiento quirúrgico de las disecciones arteriales, salvo que en la evolución a largo plazo se produzcan neurismas oculares. Si durante la disección no se ocluye la luz arterial completamente, la tendencia natural de las disecciones espontáneas a su reparación y recanalización. Para evitar la trombosis secundaria se suele indicar anticoagulantes, pero la eficacia de esta medida es discutida. El seguimiento a largo plazo de los pacientes demuestra que las disecciones rara vez recurren, aunque pueden hacerlo en el mismo o en otro vaso. Heterogénea en el curso de muy diversos procedimientos como cateterismos cardíacos, angiografías o durante la cirugía cardiovascular se puede producir ictus cerebrales. La causa más frecuente es el desprendimiento de fragmentos de material diverso que se convierte en un émbolo en la circulación arterial. Así se puede desprender trozos de placas ateromatosas de restos calcificados de las válvulas cardíacas o coágulos formados en el interior de los catéteres. En casi todas las estadísticas, el porcentaje de accidentes está relacionado con el número de arterias canalizadas. La duración del procedimiento y la experiencia del explorador. Afortunadamente todas estas complicaciones son relativamente raras, pero suceden en no menos del 1% de las exploraciones. En el caso de la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea se puede producir isquemia cerebral no solo por una embolia procedente del foco operatorio, sino por microembolias a partir de la máquina y por hipoxia difusa en caso de hipoperfusión prolongada. Vamos a continuar en el siguiente.